Luego de 50 años de definir la hipertensión arterial como una presión arterial mayor de 140/90, una guía publicada el 11 de noviembre de este año reveló una nueva definición con un valor de corte de 130/80. Este video examina los datos que han justificado esta decisión y sus implicaciones en la práctica. La hipertensión es consecuencia de una compleja interacción entre procesos neurohormonales y mecánicos que interactúan con condicionantes genéticos, demográficos y ambientales. El problema es que la delimitación entre hipertensos y los que no lo son requiere marcar un límite que en una variable continua como la presión arterial puede considerarse arbitrario porque en cierto rango alrededor del límite habrá personas con mucho o poco riesgo de enfermar. Una forma racional de establecer el criterio diagnóstico es averiguar el nivel de presión arterial por arriba del cual aumenta significativamente la mortalidad o eventos y, lo más importante, el nivel de presión arterial en el que el tratamiento disminuye este riesgo. La mortalidad por cardiopatía isquémica y también la incidencia de ictus aumenta de forma gradual a partir de una presión arterial por arriba de 115/75. Esto nos muestra que una sistólica de 130 no puede ser un valor normal en cuanto a riesgo se refiere. En el 2015 se publicó el estudio SPRINT, que es la principal evidencia que motiva el cambio de criterio en la definición de hipertensión. SPRINT fue un estudio muy grande llevado a cabo en 102 centros en los Estados Unidos. Casi 10.000 participantes con sistólicas entre 130 y 180 fueron asignados por azar, ya sea un grupo de manejo intensivo con una meta de presión arterial sistólica de menos de 120 o un grupo control con una meta de presión arterial sistólica de menos de 140. En ellos se investigó la incidencia de muertes, infartos, ictus, ICC y síndrome coronario agudo. Los participantes debían tener una presión arterial sistólica entre 130 y 180, ser de más de 50 años y tener al menos un marcador de riesgo cardiovascular. Se excluyó la población diabética, posiblemente por los hallazgos del estudio ACORD, los pacientes con evento cerebrovascular previo, pacientes con ICC sintomática y aquellos con expectativa de vida de menos de 3 años. Sin embargo, a pesar de estas exclusiones, la población del sprint era de riesgo, o tenían una edad más de 75 años o un riesgo de más de 15% de eventos a los 10 años, usando la ecuación de Framingham, o una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular entre 20 y 60 mililitros por minuto, o una enfermedad cardiovascular clínica o subclínica, excepto ictus. Desde el primer año, el grupo del tratamiento intensivo consiguió una diferencia de 14 milímetros de mercurio y, a pesar de que el seguimiento estaba planeado a 6 años, el estudio se detuvo prematuramente poco después del tercer año por los resultados obtenidos, los cuales fueron una reducción de la incidencia de muertes, infartos, ictus y ICC. Se redujo un 25% en promedio durante el periodo de estudio, y la mortalidad fue un 27% inferior en el grupo de manejo intensivo, principalmente por reducción de las muertes de causa cardiovascular, lo cual es un resultado bastante impresionante. Pero ¿cómo se consiguió esto? Bajando la presión sistólica 13 milímetros de mercurio, para lo cual en promedio se necesitó tan solo un medicamento más. ¿Pero acaso se usó algún antihipertensivo novedoso que explicara estos resultados? No. Se utilizaron antihipertensivos genéricos de los habituales grupos IECA, ADA2, diuréticos y calcio antagonistas. En el grupo intensivo evidentemente fue necesario tratar más personas con 3 o 4 medicamentos, para lo que se recurrió a algún otro antihipertensivo conocido. Una duda resuelta fue acerca de los riesgos y beneficios en adultos muy mayores. El estudio SPRINT demostró que los beneficios son incluso superiores en los mayores de 75 años, posiblemente por tener una mayor probabilidad de desarrollar eventos. El temor en el tratamiento de la población adulta mayor ha sido el hipotético efecto en J, el aumento en la incidencia de eventos cardiovasculares al disminuir la presión arterial diastólica por debajo de 80. Esto parece ser un artefacto, ya que luego de ajustar por variables como fragilidad o daño órgano subclínico, el fenómeno J desaparece. Como es de esperar, la incidencia de hipotensión y síncope fueron más importantes en el grupo intensivo, pero no superando el 2% de incidencia y, lo más importante, la incidencia de caídas que requirieran atención médica no aumentó significativamente. El estudio SPRINT no puede extrapolarse precisamente en la población excluida, diabéticos, pacientes con ICC o un evento cerebrovascular previo o aquellos muy frágiles. Ahora bien, ¿qué dicen las nuevas guías? Recomiendan clasificar la presión arterial en 4 categorías: normal, elevado, hipertensión estadio 1 e hipertensión estadio 2. Como se puede ver, la hipertensión estadio 1 inicia en 130/80, pero a diferencia, una diastólica menor de 80 es normal, una sistólica menor de 130 puede estar elevada si está entre 120 y 129. Los autores de la guía hacen énfasis en los pacientes con presión arterial elevada. Ya no se hablaría de prehipertensos, pero estos pacientes tienen mayor riesgo de eventos y necesitan cambios en los estilos de vida.
Una de las críticas a esta recomendación es el aumento que se daría en la población relativamente joven asintomática con diagnóstico de hipertensión. Se le olvida a los críticos que la hipertensión suele iniciar entre los 40 y 60 años y no es más que una medida del riesgo que puede ser recalculado según la evidencia. La segunda crítica a los nuevos criterios es que corresponden a los intereses de las farmacéuticas por vender más antihipertensivos. La verdad es que solo una fracción de los nuevos hipertensos se requerirá tratamiento farmacológico, ya que en la hipertensión estadio 1 está guiado por el riesgo. Además, puede usarse una combinación de genéricos cuyo coste anual sea inferior al costo de tratar los eventos prevenidos. En la hipertensión estadio 1 son los pacientes que ya han tenido un evento o lesión de órgano blanco que no sea ictus, o los que tienen un riesgo cardiovascular de al menos de un 10% a 10 años requerirá medicamentos antihipertensivos. Por lo tanto, parte esencial de la nueva guía es la estimación del riesgo cardiovascular. Los autores proponen la misma ecuación que se usa en el manejo de los lípidos, la ASCVD. Esta ecuación puede encontrarse en línea o descargarse para su uso como una hoja de Excel. También existen otras ecuaciones, como la de Framingham. En la página de Best Science Medicine se encuentran 3 calculadores en una: Framingham, Q-RISK y ASCVD. La Framingham usualmente provee mayores puntajes de riesgo porque además de ictus e infartos incluye ángulo, insuficiencia cardíaca y claudicación intermitente. Vemos por ejemplo que un hombre de 43 años que no fuma, no es diabético, no es hipertenso y tiene un colesterol total de 210 y un HDL de 35, nos da un puntaje de riesgo de 10.4% a 10 años. En cambio, con la clasificación de Q-RISK, que requiere conocer el índice de masa corporal, nos da una puntuación de 3.8%. Igualmente, la ecuación de ASCVD suma un puntaje de 3.8%, por lo que este paciente de 43 años con una sistólica de 135, hipertenso, solo requiere cambios en el estilo de vida. No se justificaría usar antihipertensivos. Ahora bien, si el médico le encuentra un daño subclínico como engrosamiento de la íntima, la carótida o hipertrofia ventrículo izquierdo, el umbral del tratamiento baja a una sistólica de 130. Se reconoce entonces que el objetivo del manejo de la hipertensión es preventivo, reducir eventos a futuro guiados por un puntaje de riesgo del cual la presión es solo un componente más. Lo bueno de estas guías es que son muy completas, dan énfasis y describen una adecuada técnica de medición de la presión arterial. Insistes en la necesidad de tener mediciones domiciliares y sobre todo que el manejo debe ser guiado por el riesgo. Lo no tan bueno es que no hay suficiente evidencia sobre las metas adecuadas en menores de 50 años o diabéticos. También no parece apropiado dejar en una misma categoría un hipertenso severo con sistólicas de 180 que un hipertenso con 140, ya que tienen riesgos muy distintos. Lo malo es que no hay calculadoras específicas para Latinoamérica. En cambio, los españoles, australianos y británicos sí tienen sus propias ecuaciones. Además, se requiere tiempo y adquirir un hábito para tratar pacientes bajo este nuevo paradigma. En conclusión, ¿por qué una presión de más de 130/80 es hipertensión? Porque es un valor que se asocia a un riesgo cardiovascular aumentado y es susceptible de ser corregido.